Hola, muy buenos días. Un placer para el patrón es contar con ustedes la mañana del día de hoy, que nos permitan este espacio en su agenda. Bueno, hoy ya nos corresponde la tercera entrega por parte de la doctora Verónica Espinosa, quien es médico radiólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. La doctora muy amablemente ha estado con nosotros desde, bueno, dos entregas anteriores. Formando parte de este ciclo virtual en ultrasonido abdominal. Así que de antemano le agradecemos nuevamente a la doctora su colaboración y bueno, sus charlas han sido realmente maravillosas, sumamente claras. El día de hoy nos va a presentar el tema del protocolo de glándula pancreática, así que sin más preámbulos los dejo entonces con la doctora Verónica Espinosa. Hola, buenos días. Pues bueno, no hay fecha que no se cumpla y pues bueno, llegamos a la última plática y espero que también sea de su utilidad. Y como ya habían dicho, vamos a hablar de descripción del protocolo de la glándula, de la exploración de la glándula pancreática. Adiós. El contenido, pues como tenemos que hacer en otras pláticas, vamos a hacer una revisión breve nada más de lo que es la anatomía del páncreas, la evaluación por ultrasonido, en el que nos vamos a enfocar más tiempo. Algunas características que vamos a ver en el páncreas, ya sea por un cambio difuso o también los cambios focales de esta glándula. Recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal, lo vamos a encontrar en el espacio pararrenal anterior, generalmente lo encontramos a nivel de L2 y L1, se va a encontrar posterior al estómago y de derecha a izquierda vamos a ver que tiene su relación con lo que es la parte del duodeno, en la forma de la C, y en la parte izquierda hacia lo que va a ser con el vaso. Y también recordar que se desarrolla embriológicamente de dos yemas, que es la dorsal y la ventral. Esto nada más porque en ocasiones podemos llegar a tener algunas variantes y que las podemos encontrar, que verdaderamente son muy, muy raras. El páncreas es una glándula mixta, tiene su función exócrina y su función endocrina. De la exócrina tenemos las células acinares y las ductales, que ocupan más o menos el 85%, y dentro del endocrino tenemos los islotes de Langerhans con el 2%. Dentro de la parte del páncreas exócrino, bueno, tenemos las células acinares, que va a ser la amilasa, la lipasa y la proteasa, que estas van a secretar sus hormonas y van a salir hacia lo que va a ser la parte del conducto pancreático, que a su vez se junta con el conducto biliar común y van a llegar a lo que va a ser la parte de la ámpula de Vater, o también tenemos el conducto pancreático accesorio que podría llegar a la parte de la ámpula, del esfínter de Oddi. Dentro de las funciones del páncreas endocrino tenemos los islotes de Langerhans, que ya hemos dicho. Vamos a tener las células alfa, beta y delta, que es el glucagón, la insulina y la somatostatina, que dentro de esta la más que se produce con mayor frecuencia es la insulina y que obviamente van a ser secretadas hacia el torrente sanguíneo. La anatomía general del páncreas, recordemos que está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. En otros autores lo dividen como lo que es la parte de la cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Las medidas también varían dependiendo de cada autor. La cabeza dicen que tiene que ser más o menos de 2,5 hasta 3 centímetros. En otras ocasiones hasta incluyen un poco parte del proceso uncinado y hasta 4 centímetros. El cuerpo de 1,5 a 2 centímetros, aquí la parte de esta literatura que revisé de 1,8 a 2, y la cola de 2,5 a 3 centímetros. Y pues bueno, tiene la forma como de una coma, o en otros literatura también ustedes leerán que es como la de un martillo. Como en todas las revisiones que hemos hecho, es importante conocer la irrigación y el drenaje de estos órganos, obviamente porque nos van a servir de nuestros marcadores anatómicos cuando nosotros hagamos la exploración por ultrasonido. Entonces, recordemos que bueno, la aorta abdominal va a formar parte también de un marcador anatómico de lo que va a ser el páncreas. Entonces, de la aorta, de las ramas principales que van a salir en la cara anterior de la aorta, pues van a ser las arterias ilíacas. Recordemos que también salen las frénicas o las lumbares, pero en este caso del borde anterior de la aorta
tenemos la arteria celíaca, que a su vez nos va a dar la rama de la arteria hepática y también nos va a dar la rama de la esplénica, también nos puede dar la rama de la gástrica izquierda, pero en las que nos vamos a enfocar más va a ser en la hepática y en la arteria esplénica. La arteria hepática a su vez nos va a dar la rama, la gastroduodenal, que esta nos va a dar ramas que va a ser la pancreatoduodenal posterior-superior y la anterosuperior, que se van a juntar con las ramas de la mesentérica superior, que también nos van a dar las pancreático-duodenales anteriores y posteriores, que van a formar una arcada en la cabeza del páncreas y que va a ser la parte de la irrigación de la misma. La arteria esplénica, que ya vimos que es rama del tronco celíaco, nos va a irrigar la mayor parte de todo lo que es el cuerpo del páncreas y también nos va a servir de marcador anatómico porque lo vamos a encontrar hacia la parte cefálica del cuerpo del páncreas. El otro marcador anatómico que vamos a ver va a ser la arteria mesentérica superior, que generalmente sale inmediatamente por debajo de la arteria celíaca. También hay muchísimas variantes anatómicas, pueden salir inmediatamente juntas o a medio centímetro o a 1 centímetro por debajo del tronco celíaco, o vamos a encontrar la arteria mesentérica superior, que ya vimos que nos va a dar sus ramas. Y recordar que van hacia la parte anterior de la aorta. El drenaje venoso, pues va a estar dado por la vena esplénica, que van a ser también las venas que van a drenar hacia la vena esplénica. Y recordar que la vena mesentérica inferior generalmente llega y confluye a la vena esplénica. También existen variantes anatómicas, pero esta es la más frecuente y se va a juntar, van a confluir hacia lo que va a ser con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Entonces, es importante que veamos la relación anatómica que tiene la vena mesentérica superior con lo que es el páncreas, porque aquí es donde nos va a delimitar lo que es el cuello, la vena mesentérica superior. La vena esplénica nos va a delimitar todo lo que va a ser la parte del cuerpo y la cola del páncreas. Y de este lado tendremos las venas pancreático-duodenales, tanto la anterior inferior y la superior inferior, o que nos van a drenar y hacia lo que va a ser la vena porta. Dentro de nuestros marcadores también tenemos que considerar que va a ser la vena porta, que nos va a ayudar a limitar la parte de la cabeza del páncreas. Existen diferentes modalidades de imagen para la evaluación del páncreas. El ultrasonido no es la primera elección para evaluar el páncreas, sin embargo, sí es la primera modalidad para poder detectar o inferir alguna patología. Dentro de las modalidades que nos van a hacer o que nos van a ayudar y que van a tener mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de alguna patología o alteración del páncreas, pues va a ser la tomografía y la resonancia magnética en sus diferentes modalidades, sobre todo que sea un estudio multifásico. El ultrasonido tiene falsos negativos por la posición en la que está. Ya vimos que es un órgano retroperitoneal y que en ocasiones tenemos algunas otras estructuras que nos van a impedir el poderla visualizar adecuadamente. Por lo tanto, pues bueno, eso hace que se tengan algunos falsos negativos. El ultrasonido endoscópico ha incrementado la disponibilidad y esto hace que haya una alta calidad y detalle. Obviamente de este tema no lo voy a tocar porque yo no lo manejo. Aquí en México lo manejan más los gastroenterólogos. Nosotros no hacemos el ultrasonido endoscópico. Nosotros hacemos nada más el ultrasonido transabdominal. Y el ultrasonido nos ayuda en la evaluación complementaria de algunas otras patologías, ver la evolución y ver las características del mismo. La evaluación del páncreas por vía transabdominal, como lo hemos estado viendo con el hígado de la vesícula biliar, pues bueno, también va a ser a nivel del epigastrio, que es ahí donde lo vamos a encontrar más fácilmente. Transductores de 3.5 a 5 MHz. Si el paciente es más obeso, pues usar transductores sectoriales para poder tratar de visualizar el páncreas. Sin embargo, si estamos perdiendo detalle, pues la opción es usar otra modalidad de imagen. En este caso se sugiere siempre que cuando hagamos la evaluación del páncreas lo hagamos totalmente perpendicular, no inclinemos el transductor porque nos puede crear, si es que llegamos a hacer algunas mediciones, crearnos falsas medidas. Entonces siempre colocarlo de manera perpendicular cuando vamos a hacer la evaluación del páncreas. En este caso estamos viendo lo que ya veíamos en la parte de la anatomía, vemos la piel, los músculos rectos,
parte de hígado, que nos va a servir un poco de ventana para la visualización del páncreas. Aquí vemos parte de aire del estómago y vemos las partes del páncreas, lo que es parte del proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Nuestros marcadores anatómicos, vena mesentérica superior, la vena esplénica. Vemos un poquito aquí lo que sería parte de la vena cava inferior, el cuerpo vertebral y aquí estaría la aorta abdominal. Lo que es la parte del barrido. Aquí, con el barrido podemos evaluar un poquito más otras estructuras. Aquí vemos el hígado, parte de vesícula biliar. Aquí delimitamos la vena cava inferior y vemos cómo llega la vena esplénica izquierda, que atraviesa por adelante de la aorta. Vemos mesentérica, la vena mesentérica superior, la vena esplénica, parte de lo que es la arteria hepática y obviamente las partes del páncreas que ya habíamos mencionado. Voy a ser demasiado reiterativa con todas las estructuras anatómicas, pero yo creo que de esa manera vamos a reforzar todo lo que sería la parte de las imágenes. Como ya habíamos mencionado, lo que es la parte de la evaluación ultrasonográfica, colocamos el transductor y al colocar nuestro transductor debe ser perpendicular al cuerpo del paciente y volvemos a ver piel, tejido graso, los músculos rectos, un poquito ya de la parte en cavidad, hígado, estómago, algo de vesícula biliar que vemos aquí, parte de duodeno, vena cava, aorta, la arteria mesentérica superior, que ya habíamos dicho que sale anterior, como es un corte axial, pues estamos viendo la arteria mesentérica corre paralelo casi a lo que es la aorta abdominal, y aquí vemos la vena esplénica y la vena mesentérica superior, y delimitamos lo que es las diferentes porciones del páncreas, proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola. En el esquema y lo corroboramos en la imagen del ultrasonido, nuevamente piel, tejido graso, los músculos rectos, parte de hígado, parte de vesícula biliar, vena cava, aorta. Aquí se alcanza a ver un poquito, sería la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y la vena esplénica, proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Parte del cuerpo vertebral y aquí estamos viendo algo de lo que corresponde al estómago. Como ya habíamos visto, la parte de la evaluación del páncreas, si hacemos el barrido podemos definir mejor las estructuras, que como les dije voy a ser demasiado repetitiva, pero es importante que nuestro ojo logre identificarlas en los diferentes ejemplos que traemos. Entonces volvemos a ver lo que es la cava, aorta. Aquí sí ya vemos la arteria mesentérica, vemos también parte del tronco celíaco, que da la rama esplénica y la rama de la arteria hepática. Vemos cabeza, cuello, cuerpo y cola. La vena esplénica que confluye con la vena mesentérica y posteriormente nos va a dar parte de vena porta. De lo que nos enfrentamos el día a día es esto. Cuando vemos y hacemos un rastreo es con un paciente que tiene abundante gas. Entonces, eso obviamente nos va a hacer que no podamos hacer nuestra evaluación del páncreas. Entonces, tratar de que el paciente sí tenga ayuno, pero en caso de que realmente ya evaluamos la parte del ayuno de vesícula biliar o alguna otra estructura, al paciente le podemos dar líquidos y llenar el estómago y que de esta manera el estómago nos sirva de ventana para poder visualizar el páncreas. Esto es en caso de que no se cuente con alguna otra modalidad de imagen o que realmente el paciente no pueda costear el otro estudio o que sea alérgico o que tenga alguna claustrofobia para poder realizar otro estudio. Entonces, podemos darle líquidos y, como les decía, el líquido en el estómago nos va a permitir una ventana para poder visualizar mejor lo que va a ser el páncreas. En este caso, en el ejemplo se le dio líquido y se delimita mejor lo que es la parte de la cabeza del páncreas. Aquí estamos viendo también el estómago totalmente distendido por líquido, donde delimitamos mejor las porciones del páncreas hasta sus porciones distales. La evaluación ultrasonográfica, pues tenemos que ver nuestros marcadores vasculares venosos y arteriales.
Entonces nos vamos a enfocar en este momento ahora hacia las estructuras venosas y vamos a evaluar la vena esplénica, la vena mesentérica superior, que a su vez van a formar la vena porta, y nuestro otro marcador va a ser la vena cava inferior, como lo hemos estado mencionando. En este caso estamos viendo lo que es la parte de la vena esplénica, que nos va a delimitar la cola y el cuerpo del páncreas, va a confluir a la vena mesentérica superior. ¿Okay? Aquí vemos también parte de la vena cava inferior. La vena esplénica la vemos aquí en el esquema, totalmente es anecoica, bien delimitada. Nos permite visualizar la cola, el cuerpo del páncreas y va a confluir, como lo he estado repitiendo, hacia la vena mesentérica superior. Vemos esta otra estructura que en ocasiones la podemos llegar a confundir con un quiste. Sin embargo, recordemos que la arteria esplénica en ocasiones es un poquito tortuosa y la arteria esplénica la vamos a delimitar hacia la parte cefálica de lo que es la parte del cuerpo del páncreas. Corroboramos la permeabilidad de la vena esplénica. Les sugiero siempre que utilicemos el Doppler color, sobre todo cuando tenemos alguna patología de algún proceso inflamatorio, todo, para descartar alguna trombosis a este nivel. El espectro característico de la vena esplénica, que es el que vamos a estar viendo por abajo de la línea base de aspecto fásico. La otra estructura venosa es la vena mesentérica superior, que esta vena mesentérica superior nos va a delimitar el cuerpo, que lo vamos a encontrar por adelante de ella, la cabeza, que la vamos a encontrar lateral a la vena mesentérica superior, y el proceso uncinado, que lo vamos a encontrar posterior a la vena mesentérica superior. Aquí estamos viendo la mesentérica y con las porciones que ya habíamos comentado. Aquí vemos parte de duodeno, algo de vesícula biliar, la vena cava inferior. Este es aquí estamos desdoblando lo que es la vena mesentérica superior. Aquí la vemos todo el trayecto de la vena y cómo se continúa hacia lo que va a ser la vena porta y entra a el hígado. Estamos viendo la vena porta en su porción extrahepática. Lo corroboramos con color, vemos la permeabilidad de la misma y el espectro que ustedes también ya conocen de lo que es la vena porta. En este caso estamos viendo la porción extrahepática. Nuevamente lo que es la parte de la vena mesentérica superior que ya habíamos visto, pero si nosotros hacemos un corte, que también tenemos que evaluar el páncreas en diferentes partes, pero no solamente en el corte axial, sino también en el longitudinal, recordar cuáles son nuestros marcadores anatómicos que vamos a ir visualizando. Uno de los más importantes, bueno, va a ser el que veamos la vena mesentérica superior, más o menos si realizamos un corte a esta altura, que ya decíamos que vamos a ver parte del cuello, la cabeza no la vamos a ver, pero sí vamos a ver parte del proceso uncinado y vamos a ver la vena mesentérica. En este caso estamos viendo, repetimos el video del desdoblamiento de la misma. Y en este estamos viendo el corte más o menos a esta altura, donde estamos viendo parte del páncreas, la vena mesentérica y la parte posterior estaremos viendo el proceso uncinado. Entonces también es importante que hagamos la evaluación en un corte longitudinal para que no perdamos ninguna información sobre la evaluación del páncreas. La otra estructura que nos va a servir también de marcador va a ser la vena cava inferior, que nos va a delimitar la cabeza del páncreas. Aquí estamos viendo cabeza y vemos vena cava inferior, que es nuestro otro marcador anatómico cuando estemos buscando páncreas. ¿Por qué es esto? Porque en ocasiones no vamos a encontrar así siempre el páncreas. Cuando tiene alguna alteración, pues nos va a modificar todo lo que es la parte de la anatomía. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar nuestros marcadores anatómicos, ¿no? Y lo mismo, también vamos a hacer una evaluación en el eje longitudinal y en el eje transversal. En este caso estamos haciendo un corte más o menos a esta altura para ver la
parte del páncreas. También vamos a evaluar a las partes, las ramas arteriales. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más en lo que va a ser la arteria mesentérica superior. La arteria celíaca, pues bueno, porque nos va a dar la rama de la esplénica y parte de la gastroduodenal. Aquí hacemos un corte de la aorta, desdoblamos rápidamente y vemos lo que va a ser la primera rama del tronco celíaco y posteriormente la mesentérica inferior. Ya habíamos dicho que las ramas de la aorta, las principales, en el borde anterior va a ser la arteria celíaca y va a ser la arteria mesentérica. Aquí estamos viendo el tronco celíaco que se va un poquito más hacia arriba y la arteria mesentérica superior va a correr casi paralelo a la aorta. Entonces aquí estamos viendo que casi están muy juntas, salen inmediatamente arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Si hacemos un corte más o menos a esta altura, donde no tomamos tronco celíaco, sino nada más la arteria mesentérica superior. Aquí estamos viendo hígado, parte de páncreas, vena esplénica y la arteria mesentérica superior, aorta. Hacemos un corte de esta altura, vamos a tener esta imagen. Vemos el páncreas, lo que va a ser en el corte axial, la vena esplénica, y aquí estamos viendo la arteria mesentérica superior y la aorta. ¿Ok? Entonces, este es un corte axial y este sería la parte sagital de lo que sería la arteria mesentérica superior. Y aquí estamos viendo las dos, el tronco celíaco y la arteria mesentérica. Parte del páncreas, vena esplénica. Este es un barridito nada más de abajo para arriba, donde vemos la mesentérica y posteriormente vemos el tronco celíaco. La arteria celíaca, el tronco celíaco, es la primera rama anterior de la aorta y nos va a dar, como ya lo hemos dicho, la rama de la arteria hepática, la esplénica y la gástrica izquierda. Y generalmente estas son las dos ramas que vamos a visualizar, la hepática y la esplénica, que nos van a dar la imagen que describen los libros como de gaviota. Entonces esta es la clásica imagen que nosotros tenemos que buscar en un corte axial de lo que es el tronco celíaco, y aquí corroboramos la rama de la arteria hepática y la rama de la arteria esplénica. En este caso aquí vemos el barrido, vemos la arteria celíaca, la rama de la hepática y la rama de la esplénica. Lo corroboramos con color, rama de la hepática y la rama esplénica. La otra estructura anatómica va a ser la arteria esplénica. Ya habíamos dicho que nos va a delimitar la parte cefálica del cuerpo del páncreas. Esta es la característica también del espectro de la arteria. Es un flujo monofásico muy parecido al de la arteria hepática. Es su sístole, pico sistólico máximo y su diástole. Entonces, generalmente también los índices de resistencia son de 0,5 a 0,78, 75. Entonces, la rama de la arteria hepática nos va, de la esplénica nos va a delimitar el borde anterior del páncreas. Y pues bueno, esas fueron las partes de referencias anatómicas para poder localizar o hacer un rastreo de lo que sería el páncreas. Y hacer nada más una breve revisión de los hallazgos que nos podrían estar cambiando la ecotextura o la morfología del páncreas que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Y también vamos a hacer una revisión nada más rápida de lo que va a ser las alteraciones difusas y las focales. Dentro de las difusas tenemos que podemos encontrar un páncreas grande, uno que ya se puede ser pequeño, cambios en la ecotextura que puede ser hipoecogénico o hiperecogénico. En los ejemplos que traemos, obviamente les pongo los más representativos, hay muchas otras causas, pero dentro de la más frecuente que vamos a ver para ver un páncreas grande, pues va a ser la pancreatitis aguda, donde estamos viendo el páncreas que está aumentado de tamaño. Como ya les decía, nos empieza a modificar algo en lo que es la parte de la anatomía. No siempre lo vamos a encontrar el páncreas tan normal. Entonces, por eso es importante que sepamos identificar todos nuestros marcadores anatómicos para que no nos perdamos cuando estamos
buscando el páncreas, sobre todo porque es un poquito más complicado por todo el gas que se sobrepone cuando estamos evaluando esta glándula. Entonces, aquí lo vemos una pancreatitis donde estamos viendo el cuerpo que está muy aumentado de tamaño, hasta aquí. Si ustedes recuerdan todas las otras imágenes anteriores, pues sí hay un incremento del mismo. En otra sería la pancreatitis crónica, que en la crónica vamos a encontrar el páncreas ya con cambios en la ecotextura, generalmente va a ser hiperecogénico y podemos encontrar muchas calcificaciones, que eso hace que en ocasiones haga que aumente de tamaño. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo en la pancreatitis crónica, el páncreas disminuye. La otra sería por una invasión tumoral, cuando hay una alteración y una infiltración de todo lo que va a ser la glándula, que nos va a modificar todo el contorno y los tejidos adyacentes. Cuando lo vamos a ver pequeño, sobre todo conforme va pasando la edad, pues bueno, todos vamos para esa parte donde nuestros órganos se van haciendo más hipotróficos y el páncreas pues no es la excepción, entonces lo podemos encontrar más pequeño. En los pacientes también como una pancreatitis crónica, que ya puede ser eh, por alcoholismo, que es la parte más frecuente, o por algunas otras alteraciones hereditarias que también nos pueden llevar a una atrofia del páncreas, o cuando tienen un proceso inflamatorio y nos llevan a unas zonas de necrosis que también van a hacer que disminuya el volumen pancreático, o que hayan sido también sometidos a un proceso quirúrgico de alguna lesión del mismo. Lo vamos a ver hipoecogénico cuando el páncreas está inflamado. Lo más frecuente es la pancreatitis aguda. Nuevamente, el páncreas lo vamos a encontrar de disminución de la ecogenicidad comparativamente con el hígado, y también lo vamos a encontrar con aumento de su tamaño cuando esté dilatado lo que es la parte del conducto, que nos haga que se vea más la prominencia del conducto que el tejido pancreático. Cuando lo vamos a ver hiperecogénico, sobre todo cuando tiene datos de infiltración grasa o en una lipomatosis. Lo vamos a ver hiperecogénico. Recordemos que nosotros por ultrasonido la grasa la vemos más blanca, la vemos hiperecogénica. En este caso, pues estamos viendo todo el páncreas hiperecogénico. Lo que ya habíamos visto también, la pancreatitis crónica, que lo vamos a ver hiperecogénica por todas las calcificaciones que llegamos a ver ahí. El adenoma microquístico es otro ejemplo que podemos ver que puede tener algunas calcificaciones, o el realce de esas lesiones microquísticas en el resto del parénquima pancreático. Los cambios focales van a ser las lesiones anecoicas, hipoecogénicas, hiperecoicas o las lesiones irregulares. Dentro de las lesiones anecoicas, pues vamos a tener los quistes. Son muy raros que los encontremos totalmente limitados, pero la característica del quiste es que sea una lesión bien delimitada de pared delgada, totalmente anecoica. En este caso estamos viendo algunos componentes ecogénicos en su interior. Pero bueno, esa sería la característica más frecuente del quiste. Los pseudoquistes, que son muy frecuentes, generalmente se presentan en el 90% de las complicaciones cuando se lleva a cabo una pancreatitis. Entonces, también los vemos, pueden ser desde milímetros hasta centímetros, y van a estar lesiones bien delimitadas. Recordemos que no tienen la parte del epitelio, y en ocasiones también pueden tener algún componente ecogénico en su interior. Es muy raro que sean totalmente homogéneos. Generalmente, pues bueno, van a ser unas masas encapsuladas, bien delimitadas, y que podemos encontrar sangre o detritus, o en ocasiones hasta se pueden llegar a complicar. Las otras lesiones anecoicas también que podemos llegar a ver son las zonas de necrosis, que posteriormente también van a cambiar un poquito sus ecos, y ese tejido que se empieza a necrosar también lo vamos a ver anecoico. Posteriormente, si se llega a complicar, pues bueno, se verían con algunos ecos en su interior. Las lesiones hipoecogénicas, generalmente los más frecuentes van a ser los tumores neuroendocrinos. Y sí encontré alguna imagen de un insulinoma, pero les quería poner este ejemplo de la literatura, porque es de un ultrasonido endoscópico, donde bueno, nos va a dar mayor definición de lo que van a ser las lesiones y el detalle hacia el resto de las estructuras adyacentes. También el cáncer pancreático, el más frecuente que lo encontremos que sea hipoecogénico, y dentro del cáncer pancreático pues también va a ser el 60% generalmente más frecuente a nivel de la cabeza, y el otro
40% en cuerpo y cola. Las metástasis también las podemos encontrar de manera hipoecogénica en el páncreas, los abscesos, también vemos las colecciones llenas de líquido, ese material un poquito ecogénico dentro del mismo, y los quistes complicados, como ya habíamos dicho también, que podemos encontrar ecos en su interior. Las lesiones isoecogénicas, también podemos encontrar el cáncer de páncreas. Sin embargo, recordar que el cáncer de páncreas es más frecuentemente que sea hipoecogénico. El linfoma también es en ocasiones más hipoecogénico, pero también se puede llegar a comportar de una manera isoecogénica, aunque el linfoma es mucho más raro. Y lo que hablábamos también de la división pancreática, que en ocasiones por esas variantes anatómicas las vemos de la ecogenicidad similar, y obviamente, pues bueno, podríamos pensar que se trata de una tumoración o algo. Entonces, también es importante la evaluación de esas lesiones o de esos cambios anatómicos. Las lesiones hiperecogénicas, como ya lo habíamos visto, van a ser las calcificaciones. Las calcificaciones vasculares, aquí sí les pido una disculpa, no es la arteria esplénica, pero les traigo un trayecto vascular donde vamos a encontrar la parte de las calcificaciones, pero no tuve un ejemplo de lo que era la parte de la arteria esplénica calcificada. Generalmente todos son por tomografía. Y también podemos encontrar gas, ya sea en el conducto pancreático, por alguna endoscopía o sea algo retrógrado, o algunas lesiones hiperecogénicas, como son los, digamos, a ver, los lipomas. Este es un paciente que ha estado 8 años en seguimiento. La lesión no ha cambiado, se ha mantenido estable. Y pues bueno, en la tomografía también se le ha hecho su estudio donde se ve la densidad grasa. Dentro de las lesiones irregulares, recordemos que la pancreatitis tiene diferentes presentaciones y pues bueno, también puede ser una pancreatitis local o ser totalmente que abarque todo el páncreas y eso nos haga que nos modifique toda la morfología del páncreas. Obviamente, pues también lo que nos va a modificar la morfología del páncreas van a ser las neoplasias. Este es un caso masculino de 57 años, diabético, insulino dependiente. Les pido una disculpa aquí también porque se fue todo el video. Aquí lo que vemos es parte de una lesión que estamos viendo vemos lo que es el páncreas y vemos la lesión que está pegada un poco hacia el estómago, es heterogénea y tiene algunos ecos en su interior. Son las imágenes del video que estábamos viendo, donde estamos en el corte sagital. Estamos viendo la parte de la lesión que está delimitada, tiene algunos ecos en su interior, no tiene vascularidad y correspondió a un pseudoquiste complicado, que lo corroboramos aquí con la tomografía donde estamos viendo la imagen. También este paciente tuvo un hoste. Entonces, pues bueno, en el corte coronal y en el corte sagital, en la reconstrucción coronal y sagital. Se trató de un paciente con pancreatitis aguda grave y tuvo el antecedente del pseudoquiste. Posteriormente se listó una cistogastroanastomosis y posteriormente ya después tuvo una evolución adecuada. Este es otro caso, es un paciente de la sexta década de la vida, donde estamos viendo lo que es parte del estómago. Aquí vemos páncreas. Pensaríamos que aquí está en la parte de vena cava, la vena mesentérica. Sin embargo, el trayecto de todo lo que es el páncreas es hacia acá. Estamos viendo que hay un crecimiento importante de lo que es la parte de la cabeza del páncreas. Lo corroboramos con el color. Vemos que esta zona no está captando, no tiene vascularidad. Vemos la vena mesentérica y vemos cómo nos modifican nuestros marcadores anatómicos ya cuando vemos que hay una patología en el páncreas, que generalmente, pues lo que habíamos dicho, vamos a ver el cáncer en la cabeza. Sin embargo, eso no excluye que no tengamos que hacer una buena evaluación de todo el resto del páncreas, siempre y cuando nos lo permita las condiciones del paciente.
Aquí estamos desdoblando lo que es la vena mesentérica. Y lo que les mencionaba del por qué era importante, ya habíamos dicho que adelante de la vena mesentérica vamos a encontrar el cuerpo del páncreas y posterior vamos a ver parte del proceso uncinado, donde lo vemos aumentado de tamaño y con esta imagen heterogénea que ya veíamos en el corte axial. Lo corroboramos con color. Y seguimos haciendo el rastreo de este paciente, donde ya vemos que hay dilatación del conducto pancreático, que es más de 3 milímetros, pero también vemos unas lesiones en hígado que son múltiples, son hipoecogénicas con un halo anecoico y otro centro anecoico que hacen desplazamiento, ejercen desplazamiento de las estructuras vasculares. Pues obviamente se trató de un paciente con una lesión de cabeza de páncreas con depósitos secundarios a el hígado, donde estamos viendo páncreas, y la lesión hacia lo que es la parte del proceso uncinado. También en la reconstrucción coronal vemos el hígado aumentado de tamaño y vemos aquí parte de la lesión del páncreas hacia lo que es el proceso uncinado. En esta zona vemos duodeno y vemos la alteración. Este es otro caso. Si se fijan, el páncreas casi no se logra delimitar adecuadamente, hay mucho aire por la interposición del gas en el estómago. Sin embargo, logramos delimitar algo de lo que es la parte de la cabeza del páncreas, seguimos la parte de nuestros marcadores anatómicos y hay una alteración aquí a nivel de cabeza hacia el proceso uncinado, una lesión hipoecogénica, y que nos hace sospechar todavía más porque estamos viendo de manera indirecta dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Estamos viendo el colédoco hasta 9,4 milímetros y este paciente, pues bueno, se llevó a tomografía donde se ve este realce a nivel de la cabeza de páncreas, que es la que estábamos visualizando. Aquí le puse el asterisco precisamente para visualizarlo y no que no se confundiera con alguna otra estructura vascular, donde estamos viendo un realce importante. Y este paciente tenía el antecedente de un cáncer de células claras de riñón. Entonces se trató de una metástasis. Recordar que existen otras modalidades de imagen, aparte del ultrasonido transabdominal, está el ultrasonido endoscópico, que ayuda a la identificación de tumores primarios y de metástasis. También podemos utilizar el ultrasonido de manera transoperatoria, sobre todo para la localización que nos lo llegan a pedir los cirujanos de los tumores no palpables y que hagan la resección adecuada de la lesión. No olvidar que tenemos que utilizar el ultrasonido Doppler. El ultrasonido endoscópico es muy bueno para las lesiones pequeñas, también ayuda para algunos otros procedimientos y la tomografía es el protocolo de elección para lo que sería la parte del páncreas junto con la resonancia magnética. Son excelentes para la detección de tumores y también para ver la parte de la invasión. Recordar las diferentes fases para la evaluación del páncreas, la fase arterial, la fase pancreática y la fase venosa portal, que son los que nos van a ayudar para poder delimitar algunas lesiones. Las otras modalidades, pues bueno, sería la resonancia magnética también multifásica, y la imagen funcional, que sería lo que es la parte del PET-CT, que también ha tenido ya mucho auge para detectar tumores un poquito más específicos de insulinoma, de el gastrinoma o de algunas que sean más sensibles para este tipo de tumores. Entonces, en resumen, pues bueno, recordar que lo que nos vamos a llevar a casa va a ser nuestros marcadores anatómicos. La vena mesentérica superior me va a ayudar a localizar de manera lateral la cabeza del páncreas, hacia su borde anterior el cuello y hacia su borde posterior el proceso uncinado. La vena esplénica siempre la voy a buscar y me va a ayudar para delimitar lo que va a ser el cuerpo y la cola del páncreas. La vena porta junto con la vena cava inferior me van a ayudar a delimitar lo que va a ser la parte de la cabeza y la arteria esplénica, como le estuvimos viendo durante los ejemplos, la vamos a encontrar por detrás de la vena esplénica y me va a ayudar un poco a lo que va a ser la parte de la anatomía del cuerpo
del páncreas. Perdón, la arteria mesentérica superior, y la arteria esplénica la vamos a encontrar por la parte cefálica del cuerpo y la cola del páncreas. En resumen, el ultrasonido se realiza como una opción inicial de la exploración en sospecha de la enfermedad pancreática. Ya vimos que no tiene tanta sensibilidad y especificidad para algunas alteraciones, sobre todo en las lesiones multiquísticas, donde hay diferentes comportamientos y obviamente no hay manera de que podamos decir si es algo benigno o maligno. La imagen es esencial para el diagnóstico, vigilancia y seguimiento de estos pacientes. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que la plática les haya sido útil para lo que ustedes están buscando. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Súper claro, de verdad que muy didáctico como siempre. Vamos a revisar por acá si contamos con alguna consulta. Permítame para revisar. Ay, me veo. Mira, me veo. Vamos a ver, me parece que no tenemos consultas de momento abiertas. Ah, bueno, por acá tenemos al doctor Esteban Ruiz que nos está levantando la mano. Doctor, voy a abrir su micrófono. Ok, ahora no puedo abrir la cámara. Ya la estamos viendo, Doc. Ah, sí, ok. Que bien los veía. ¿Me escuchan? Listo, doctor Ruiz. Sí, le escuchamos. Sí, sí. Agradecerle a la doctora Espinosa su tiempo y de nuevo muchas gracias por la forma concisa y precisa en la que presenta estos temas. Yo sé que no es fácil en tan poco tiempo darle una buena ilustración de lo que implica la ecografía en cada uno de estos temas. Así que le agradezco profundamente, doctora, su tiempo y su esmero en preparar las presentaciones. En realidad no tengo ninguna pregunta, me quedó muy claro. Tal vez ahí el único comentario más que pregunta es ¿qué utilidades le han podido o qué oportunidades ofrecería el contraste en la ecografía para lo que es la valoración de páncreas o simplemente para hígado? Lo que lo hemos estado utilizando es nada más para hígado. Para páncreas no, yo creo que por las características y por la agresión y las características de las lesiones de páncreas todavía no lo evaluaríamos, pero sí es un buen protocolo que también esperamos poderlo empezar a hacer, pero también ya vimos que tiene muchas limitantes por todas las condiciones y las características de cada paciente. Entonces, sí hay que hacer un muy buen rastreo. Las imágenes de los libros y todo esto, pues se ven muy bonitas, pero nuestra realidad a veces cuando nos encontramos con los pacientes es que en ocasiones nada más podemos visualizar alguna parte. Entonces, claro, la parte que más se nos pierde es la cola, entonces todavía con el medio de contraste no tengo experiencia y tampoco encontré mucho en la parte de la literatura con esto. Ok, muchas gracias. Con gusto. Acá también tenemos la manita levantada por parte del doctor José Pablo Watson. Doctor, voy a abrir también su micrófono. Listo, el micrófono está abierto. Ajá. Muy buenos días a todos. Agradecerle a la doctora y a la gente del patrón y a todos los que están coordinando el curso porque ha sido muy didáctico, muy conciso, muy al grano. Una pregunta que le quería hacer es en el caso de los pacientes cuando hay mucha interferencia por gas, que usted nos decía que se podía llenar la cámara gástrica con agua. Eso, ¿cuánta cantidad, cuánto tiempo antes de la exploración? Y lo segundo, si utilizan algún otro tipo de antiflatulento, alguna medicación en algún tipo de paciente y cuánto tiempo antes hay que dárselo, así como la dieta. Verás, si uno piensa, no, sí, nada más 5 horas de ayuno, pero uno no sabe si el paciente, si es muy estreñido, si no es muy estreñido, si pasa con distensión. Entonces, como que otras cositas nos pueden ayudar para tener mejor preparado al paciente cuando llegue a hacerse el estudio. Muchas gracias. Sí, algún antiflatulento no les damos, eso lo manejan un poquito más en resonancia magnética, pero nosotros no. Lo que sí es que
pues el líquido se les da inmediatamente, porque pues obviamente pasa directo al estómago y lo que queremos es que la cámara gástrica esté distendida y que nos sirva de ventana, porque si no se va a transitar y se va a ir directamente al duodeno. Entonces, en ese momento le damos unos 2, 3 vasos de agua, tampoco para que no le vayan a dar ganas de vomitar al paciente, y con eso podríamos ayudarnos para poder visualizar lo que sería la parte distal del páncreas, si es que no lo permite, porque también a veces le damos el líquido y el colon es el que luego se nos mete, entonces, pues bueno, no es tanto el estómago, sino que es también la flexura esplénica, ¿no? Doctora, por acá también el doctor Jorge Vargas nos consulta si nos puedes regalar tips para diferenciar entre neoplasias mal definidas y necrosis pancreáticas sin la necesidad del empleo de medio de contraste. Realmente para diferenciarlo, lo que sería la parte de una neoplasia o algo de alguna zona de necrosis, sí necesitamos el contraste. Cuando nosotros por ultrasonido podemos ver la parte de las colecciones, podemos decir que se trata de un pseudoquiste que está bien delimitado, o por una colección peripancreática, o por un pseudoquiste complicado, pero siempre nuestra obligación es hacerle la parte de la tomografía, porque la tomografía sí nos va a decir las zonas exactas de necrosis y cómo va evolucionando ese páncreas. Pero por ultrasonido sí está más complicado. Una vez que ya tuvimos el estudio de imagen contrastado y que vimos las lesiones, ya podríamos hacer un control posterior ultrasonido para esos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que pues estas son las consultas que teníamos hasta el momento. Doctora, realmente, bueno, un agradecimiento sincero por la presentación realmente excelente del día de hoy y por la dedicación también con la que nos has externado las temáticas anteriores. Sin duda fue sumamente interesante y estoy segura que será de un inmediato beneficio para este sector médico que hoy se encuentra deseoso de introducir a su práctica el ultrasonido. A nuestra audiencia del día de hoy, un agradecimiento también por regalarnos parte de su tiempo para compartir esta charla y bueno, esperamos que realmente sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Para el Batrón ha sido un enorme gusto contar con ustedes y con la doctora Espinosa como parte de este ciclo de formación y próximamente estaremos enviándoles a sus correos la fecha de la última charla que tenemos pendiente, además de toda la información referente a las jornadas y los videos referente también a estas temáticas que hemos logrado revisar con la doctora. Por nuestra parte, entonces creo que sería todo. Realmente, doctora, nuevamente mil gracias. Por ahí también tenemos hoy presente a Víctor Hugo Jiménez, que es parte de nuestros amigos del Team de México. Fue gracias a Víctor que encontramos el contacto con la doctora, esta maravillosa recomendación, así que también le agradecemos a nuestro compañero por esta recomendación. Sin más, pues que tengan un maravilloso día y nos veremos en futuras entregas. Con gusto y un saludo hasta Costa Rica. Gracias. Hasta luego. Un placer. Compañero.